quiero dejar en claro, el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Seguramente ustedes ya han visto muchas veces esta entrevista, han oído hablar del caso y de la controversia que hay luego de la captura del Chapo Guzmán en México. La nueva captura, se ha volado ya de la cárcel en 2 oportunidades, y la controversia que hay por la entrevista que le concedió al actor Sean Penn y las repercusiones que han tenido. Pero sobre eso vamos a estar analizando durante esta hora en Choque de Opiniones. Y la pregunta es, ¿quién puede o no hacer una entrevista? Si son los periodistas los únicos con el derecho a hacerlo, si Sean Penn cometió algún error y toda la controversia que hay alrededor sobre este caso. Para analizarlo me acompañan en nuestros estudios Rubén Barrera, es corresponsal en Washington de Notimex, la agencia de prensa. También está Alejandro Hope, es editor de seguridad de El Daily Post. Y está Luis Botello, que es director senior de programas especiales del Centro Internacional para Periodistas. Y entre estos invitados, desde Miami, nos acompaña Yadira Escobar. Ella es bloguera y vamos a estar analizando el tema y voy a comenzar con Yadira. Yadira, comencemos hablando de la entrevista exclusiva que le da el Chapo Guzmán a Sean Penn y la controversia que se ha dado. Hay quienes dicen, un actor no tiene por qué estar haciendo entrevistas. ¿Cómo ves el tema de las entrevistas, si estuvo bien o mal hecha y quién las puede hacer o no? Bueno, gracias por tenerme en el programa. Yo opino que hizo bien, porque ahora tenemos una entrevista del Chapo cuando estaba dando a la fuga, cuando estaba libre, porque ahora sí otro periodista de escuela, de diploma, le hace una entrevista en la cárcel, ya es diferente, porque ya es un narcotraficante en la cárcel. Él nos ofrece un periodismo alternativo porque en definitiva ni siquiera cobró por esa entrevista, algo que se puede escuchar en la entrevista que el Chapo no entiende. Y Sean Penn, aunque no le gusta a algunos su estilo, aunque sea un personaje bastante controversial, porque sin duda hay mucho odio hacia su personaje por sus opiniones, es un actor con fuertes opiniones, algunas son de izquierda. Y yo me alegro que él nos haya dado esa oportunidad al mundo secreto, porque ahora ya conocemos cómo y qué sucedía. Es una ventana a la vida secreta de ese hombre, porque no le ha dado la entrevista a más nadie. Yo creo que hay que agradecérselo. Sí, bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Definitivamente que es importante que se haya dado esta entrevista. Sin embargo, yo creo que Sean Penn hizo un intento de periodismo, hizo un intento que no creo que haya agregado nada nuevo. Yo creo que lo que dijo el Chapo Guzmán era algo que se sabía, era algo que ya incluso en los medios de México se hablaba sobre cómo operaba el Chapo, o sea, el temor, el terror y la violencia, que es lo que lo caracteriza. Y sin embargo, aquí Sean Penn lo que trató fue de emitir su posición política, que no estaba muy clara en la entrevista. Él tiene todo el derecho a hacerlo. Creo que cualquier ciudadano, si tiene acceso a una entrevista de interés público como esta, tiene el derecho a hacerlo. Ahora, ¿es eso periodismo? No creo que sea periodismo. Yo creo que es más bien una entrevista a un artista buscando a una fuente que era de mucho interés y de que no se sabía mucho, pero que a nivel público y periodístico se sabía cómo operaba el Chapo. Alejandro, el Daily Post tiene un reto muy interesante que es explicar México en inglés. Como editor de seguridad, ¿cómo viste esta entrevista y la controversia que se ha dado? Primero con envidia, ¿no? Porque todo el mundo hubiera querido tener ese tipo de acceso al Chapo Guzmán. Segundo, con algo de desilusión, ¿no? Porque realmente Sean Penn, la mayor parte del artículo es sobre Sean Penn y no sobre el Chapo, ¿no? Se mete relativamente poco a la cabeza del Chapo, nos revela poco que no supiéramos sobre este personaje, no le hace algunas de las preguntas que uno tal vez, digamos, desde un conocimiento más detallado de la carrera del criminal hubiera querido que se le preguntara. Pero bueno, yo creo que es muy interesante. Yo creo que sí nos abre algunos rasgos de personalidad sobre el personaje. La pregunta de por qué siquiera concedió ese acceso es una de las preguntas todavía irresueltas, ¿no? Y que yo creo que sí vale la pena indagar, ¿no?
Ahora, si el resultado final es bueno o malo, si es periodismo o no es periodismo, yo creo que es secundario al valor que tiene el documento por sí mismo, ¿no? Rubén. Bueno, yo creo que coincido con lo que dijo Alejandro en parte de que esta controversia que se dio en parte es quizás por el rescosor que esta entrevista causó entre los periodistas, sobre todo en México, ¿no? Lo que Alejandro dijo es cierto, o sea, y Julio Scherer García, el fallecido Julio Scherer García, que fue el fundador de la revista Proceso y uno de los periodistas más respetados en México y quizás en América Latina, dijo alguna vez: si el diablo me ofrece una entrevista, yo voy a los infiernos. Y es que esa es la naturaleza detrás de los periodistas. Nosotros no nos podemos, no partimos de hacer juicios para determinar a quién vamos a entrevistar. Si es un personaje que tiene un valor noticioso, vamos a ir detrás de él. Y es cierto lo que dice Alejandro. O sea, aquí quizás la crítica fue de que se desperdició una oportunidad única, pero también es entendible. No se le puede pedir a un actor que haga el trabajo de un periodista. Y yendo un poco más en esto, Juan Carlos, creo que se nos olvida muy fácilmente que esto es algo común. Los mismos medios de comunicación ahora han acuñado el término periodistas ciudadanos, ¿no? Entonces, está bien lo que hacen los periodistas ciudadanos, no es cuestionable, pero sí es cuestionable lo que hace un actor. No lo estoy defendiendo, aclaro. No hay que pedirle a Sean Penn que sea periodista ni un periodista que sea actor, pero Luis no está de acuerdo por lo que pude ver con lo que está diciendo. No, o sea, el hecho aquí es analizar realmente de que la entrevista es importante, que si yo la hubiera querido hacer, excelente, exactamente. El problema está cuando a ciertos principios periodísticos, como por ejemplo el dejar que la fuente te decida si se publica o te cambia las notas periodísticas. O sea, aquí pudiéramos hablar de que es una entrevista muy interesante. Eso es algo que en este país sucede con frecuencia. Tiene que ser. El periodismo ha cambiado. Estamos esperando un periodismo como en el siglo XIX. Ahora con la internet, con los medios alternativos y con el empoderamiento de la ciudadanía mundialmente, el periodismo de por sí está sufriendo como una especie de revolución, como cuando se inventó la imprenta. Entonces no se puede esperar que el periodismo actualmente sea igualito como antes, porque actualmente todo el mundo puede opinar si logra eso. Y él logró, es verdad, lo logró por su fama, pero después de todo, él mismo dijo en 60 minutos que él tampoco quería hacer una entrevista al Chapo en sí para darle fama al Chapo, sino que quería introducir el debate nacional sobre la guerra fracasada sobre las drogas. Y yo creo que en cierto punto no fracasó, de cierto modo sí triunfó porque estamos hablando del tema del narcotraficante. Sí, no, aquí hay una discusión, aquí hay una doble discusión, ¿no? Uno, la discusión ética, ¿no? De si es útil. Pero no rompió ninguna, no violó ninguna sola ley. Yo creo que no hay ningún acto ilegal, sin duda. La pregunta es si hay una violación a ciertos principios de ética periodística. Es por lo menos cuestionable la decisión de darle veto editorial. Y pongámoslo en contexto para quienes nos están viendo, el Chapo Guzmán y Rolling Stone, una publicación, porque uno puede decir Sean Penn es actor, pero Rolling Stone es una publicación que ha hecho ya algunas coberturas y ha tenido problemas legales como una demanda por una historia que resultó ser falsa, pero aceptó que el Chapo Guzmán o sus abogados aceptaran la publicación del texto. Es correcto, o sea, a ver, sí se le da un veto editorial, yo creo que no es la primera ni la última vez que una situación de esa naturaleza sucede, es sin duda, está en un espacio gris ético, ¿no? El segundo, yo creo que la segunda discusión es sobre el valor periodístico del documento. De nuevo, la mayor parte del documento no es sobre el Chapo, eso es lo que hay que entender. O sea, es una narración en primera persona que hace Sean Penn sobre su aventura para llegar al Chapo, porque en realidad al final del día no sabemos mucho más de lo que ya sabíamos. Sabíamos que había crecido en la tuna, en la pobreza, sí. Sabíamos que venía de un medio campesino, sí. Sabíamos que era muy cercano a su familia, sí. Sabíamos que se metió desde joven al negocio del narcotráfico, sí. Estuvo interesante que él lo dijera, ¿no? Pero no, de nuevo, no nos da una información. A ver, no se le pregunta. Y además es interesante una entrevista que no está grabada. Que un hombre tan famoso como Sean Penn hable del asunto, ya lo hace un trending topic. O sea, muchos estadounidenses que viven desconectados de lo que sucede más allá de la frontera, ahora están hablando del problema de las drogas, ahora tienen un interés en qué es lo que sucede en México. Porque hay que recordar que para nosotros, quizás como latinos, para nosotros esos temas sí son muy comunes y normales, pero él lo introduce a otro
espectáculo público. Sí, mira, que está preocupado por las drogas. Yadira, yo soy el primero que cree en la evolución del periodismo. Eso es lo que hago todos los días y trabajo con periodistas ciudadanos también. El problema está es que no se le puede dar el mismo valor que a los periodistas que arriesgan su vida todos los días en México. Solamente en la última década 17 han sido desaparecidos o asesinados por estos carteles que operan solamente en el área donde opera en Sinaloa, en Sonora, el área donde opera el cartel del Chapo. Entonces, yo creo que el otorgar, hay ciertos principios periodísticos que se siguen. Uno era el tema, como ya se mencionó, ético de dar poder editorial. Eso no se puede hacer. El periodismo es tratar de revelar cosas que otros quieren ocultar. Aquí se revelaron cosas todas las que el Chapo quería dar y conocer porque no se le permitió preguntarle. Y un principio periodístico, tengo que ir a la pausa, Luis, y ya seguimos con la conversación, es que como periodistas nosotros no le damos a la fuente el control sobre lo que hace, pero Alejandro mencionó algo interesante, aunque es el principio, muchas veces ese principio no se cumple porque el objetivo de muchos medios es tener la primicia, tener la entrevista y las reglas muchas veces son flexibles. La discusión ética no es solo sobre lo que hizo Sean Penn, sino también sobre lo que hace Rolling Stone. No, Rolling Stone no tiene al final del día una entrevista, tiene pues, un video que envió el Chapo Guzmán a un cuestionario en el cual el señor respondió lo que se le dio la gana en las condiciones que se le dio la gana. La pregunta es, ¿debió de haberlo publicado o no? Yo creo que es una discusión que no tiene solución fácil. O sea, porque si yo tengo un documento de ese género... Yo me alegro que... menos mal que lo publicaron, porque de lo contrario estaríamos hablando de una especie de censura. Porque si es un producto inédito, porque el Chapo no da entrevistas. No sé si, aunque queda claro que Sean Penn no estaba tratando de ser el próximo Cervantes o Shakespeare con el estilo, yo personalmente creo que necesitaba un editor para la pieza. Claro está que es una persona que está introduciendo un tema que es la fracasada guerra con las drogas, porque las drogas... es verdad que los periodistas en México sufren mucha persecución. Que yo sepa, en el 2015 confirmado, tuvimos 3 muertos periodistas y eso es algo serio. Y el periodismo de riesgo está tomando vidas todos los años. Pero claro, también está aparente que en Estados Unidos que tenemos 3 víctimas cada una hora por sobredosis, por complicaciones de las drogas. Entonces, esto es un problema que también, como tema aparte, se origina en Estados Unidos por los problemas estos del Tratado de Libre Comercio y todo eso. Yadira, pero no podemos criticar algo que él nos regala. Sean Penn nos regala un producto. Pero yo él creo dice que la entrevista fracasó. Al caballo regalado no se le miran los dientes. Objetivo de llevar el tema de discusión sobre la guerra de las drogas. ¿Por qué crees que fracasa? ¿Es por el contenido? ¿Es por su presentación? ¿Es por la figura de Sean Penn? Destacabas en el primer segmento que Sean Penn es una figura polémica por sus posiciones, por los lugares que visita, por las amistades que mantiene. Amigos, que ¿Cuáles son los factores que ves para que esto no haya tenido la trascendencia que muchos esperaban? Es probable que no, pero el hecho de que él hable de que hubo un fracaso nos guía nuevamente lo que es la opinión pública al tema central, para que no nos desviemos de que si el hombre tenía un túnel, que si esto, que si aquello, que si que el Di Castillo y su tequila. Son cosas que nos van desviando del tema central, que es lo serio que es para los estadounidenses las drogas. Porque sí, es un mercado. Entonces es un tema muy complejo y por lo menos... Claro está, es como Trump cuando habla de la inmigración. Bueno, desagradable el punto de vista, pero introduce el tema. Y entonces estamos hablando de que Sean Penn fue exitoso porque estamos todavía hablando del asunto. Pues eso puede inspirar a otros jóvenes periodistas de la calle a indagar por sus propios mecanismos. Sí, entonces se introdujo el tema. Sí, eso sí queda claro. Yo creo que sí, yo creo que es importante que Sean trató de... Aunque no haya sido tan buena la pieza. Trató de hacer un periodismo o al menos narrar lo que vio. Pero él mismo reconoce en su última entrevista que fracasó porque no realmente en Estados Unidos el tema de la guerra contra las drogas no ha tenido el debate público que él hubiese querido. Y él no ha tenido la nota periodística que él hizo para Rolling Stone se ha basado únicamente en si hubo alguna ilegalidad, si realmente la nota fue buena o fue mala, pero no se ha debatido a nivel de los que hacen política en Estados Unidos si lo que dijo el Chapo en la entrevista amerita un cambio
en las políticas de la lucha. Las conexiones que hay entre el periodismo, entre el entretenimiento, porque el contacto que tiene el Sean Penn para poder llegar al Chapo es a través de Kate del Castillo, quien según las versiones que hemos estado escuchando quería hacer una película, y esto es parte de ese proceso de promoción por acá, de promoción por allá y de dar acceso. Y el acceso siempre se da esperando algo a cambio. Nadie da acceso para una entrevista si no está esperando algo a cambio. Claro está. Lo que mencionaron ahorita de que dijeron que quizás él no se daba cuenta. Yo realmente sí creo que el Chapo y por lo tanto todos los demás ahí de su administración, yo creo que ellos sí se confiaron totalmente de los celulares, porque como es una tecnología moderna, hay muchas personas que se creen que pueden controlarlas y que son privadas. Ya vemos como hasta por la televisión de Europa se están publicando los mensajes. Probablemente no tenían ni idea comprometidos están sus teléfonos celulares, porque yo creo que hay como una prepotencia porque están confiados. Por eso es que es finalmente capturado, porque aunque hacía sus túneles muy creativos que eran, por cierto, se confiaron demasiado en la tecnología, que desde luego no, viene de Silicon Valley, viene desde Estados Unidos, totalmente. Claro. No, el Chapo tenía plena conciencia de los riesgos que implicaba el celular. Cambiaba de tarjeta SIM todos los días, muchas veces. Sí, agarraba el celular y lo tiraba al día siguiente. No puedes tenerlo ni un día. Al día Por siguiente. algo Putin de Rusia no tiene ni siquiera celular. No puedes tenerlo Vuelvo y repito, cuando se trabaja en un ambiente en donde tú crees que lo compras todo, en donde hay una situación de corrupción, de impunidad, tú pierdes. Él tal vez se confiaba, su círculo cercano no creo. O sea, son personajes que son famosos por su paranoia, ¿no? ¿Por qué se confía? Y yo creo que esa es una de las cosas más reveladoras psicológicamente de la entrevista. La ciudadanía se beneficia cuando los periodistas están compitiendo entre sí, porque la competencia en general de desarrollo. Si los medios tradicionales, los periodistas de universidad y de título, están compitiendo con los pseudo periodistas, digamos, como Sean Penn, eso a la larga beneficia a los ciudadanos. Lo que no beneficia a los ciudadanos es cuando los carteles están fajándose entre sí, porque naturalmente nadie tiene monopolio de la violencia, como sería, por ejemplo, si un estado ahí llena ese vacío. Entonces estamos hablando de que el problema está en qué tipo de competencia, porque en el periodismo sí nos beneficia, pero con este problema de los carteles está el problema de que cada uno está queriendo tomarse un territorio. ¿Y cuál es el origen de todo este problema? El problema sigue siendo aquí en Estados Unidos, porque estamos consumiendo la droga. La relación está enferma, y si en Estados Unidos no se y ahí destaca algo importante que quiero tocar cuando volvamos de la pausa, y es que ese diálogo no se da en Estados Unidos. No se habla de eso, no se habla de la responsabilidad que tiene el estadounidense que consume la droga en todo este proceso. No es la única responsabilidad, pero sí una responsabilidad importante. Yadira, también esto revela lo que decías, el periodismo es diferente. En este caso, lo principal era el video grabado con un teléfono de El Chapo Guzmán, no la entrevista que estaba publicando Sean Penn. Sí, que el hecho de que fue grabado por un celular donde hay un gallo, la calidad está pésima, sí ayuda a traspasar el mensaje de que el periodismo ha cambiado, porque antiguamente, si tú logras una entrevista de esa magnitud, lo más probable es que logras entrar con una cámara, por lo menos de videos familiares. Entonces, con el celular, eso nos demuestra que sigue siendo un periodismo difícil, porque sí tuvo su riesgo. Por lo contrario, hubiéramos tenido una Red One haciendo una calidad ahí estupenda. Entonces, regresando al tema anterior, que antes de la pausa del comercial, los dos problemas que ayudarían a que los periodistas mexicanos pudieran desarrollar sus talentos en un país con mayor seguridad y paz, fuera que en Estados Unidos la salud pública fuera realmente universal para todos, que ese peso de los drogadictos, de que erróneamente mandan a la cárcel cuando son víctimas, le cayera al Estado para que se hiciera más responsable de todas esas personas que son víctimas de las drogas, y a la misma vez si se hable y se educa. Entonces estamos hablando de salud y educación, porque aquí tenemos en Estados Unidos niños en middle school de 12, 11 años que ya han probado drogas. ¿Qué es eso? Nadie les acercó, no hay suficiente campaña para educar a esos niños.
Bueno, Pero sí tienen el acceso a las drogas, porque tienen el dinero. De acuerdo que la demanda es un problema serio, pero esto lastimosamente no solamente es en Estados Unidos. Yo creo que el problema de las drogas... Pero es el mayor comprador, cambia... En Estados Unidos el problema de las drogas está en todas partes, en todo el mundo, en Europa. El mayor poder adquisitivo y el mayor consumo se da. Pero es 6 veces menos que México. Marruecos, gran trampolín de la droga hacia Europa. Tasa de homicidio menos de 2 por 100,000 habitantes. Es decir, suponer que el problema es exclusivamente una guerra impuesta desde afuera es no entender el problema. El problema también es de una debilidad estructural del Estado mexicano. Es lo que hablaba del contexto en que se da. Es una debilidad, es una incapacidad de las instituciones de procuración de justicia y un de efecto proteger. negativo de la globalización, porque la globalización ha traído este problema, porque los campesinos que tenemos en México, que están vagando las calles en empleo porque el campo ya se ha destruido, que más bien lo controlan los carteles, el problema está en la pobreza, porque ha desaparecido la clase media de México y bueno, de todas partes del mundo, gracias a una globalización. No sé de qué México está hablando, el que yo vengo no, Del que yo vengo definido por estadísticas oficiales no ha sido destruida la clase media, se ha expandido en los últimos 20 años. Pero bueno,